Este vídeo, titulado La ausencia del discurso femenino en las novelas de Jane Austen, está enmarcado dentro del ciclo El discurso en las novelas de Jane Austen y está dedicado a todos aquellos entusiastas de la literatura inglesa del siglo XVIII y XIX y en especial a los alumnos de grado de estudios ingleses. Este vídeo trata en primer lugar de la exclusión del discurso femenino durante el periodo de la regencia en Gran Bretaña, especialmente dedicado a las novelas de Jane Austen, y vamos a centrarnos en qué finalidad, con qué fines utilizaba Jane Austen esa exclusión de discurso, esa ausencia de discurso. Para ello vamos a seleccionar una serie de heroínas austenianas y vamos a centrarnos en lo que nunca dicen y lo que significa lo que nunca dicen. Para ello recurriremos a novelas como Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Persuasion, Mansfield Park y, por supuesto, Emma. Aunque parezca paradójico el veto social a la voz femenina, a la expresión de la voz femenina, representó en Gran Bretaña una corriente transformadora y muy progresista que evitó el estancamiento y la fragmentación de muchos sectores económicos y sociales del país. Para explicar mucho más profundamente, como ya he mencionado antes, cómo funcionan, cómo interactúan estos personajes femeninos, vamos a elegir a los menos locuaces y quizá menos locuaces y menos populares o menos representativos, pero todos ellos son capaces de criticar y de denunciar situaciones que se producían en la llamada época del escándalo. ¿Cuáles son los métodos de denuncia que emplea Jane Austen para criticar toda esta situación social que muchas veces era tan perniciosa para las mujeres? En primer lugar, la omisión de vocabulario. En segundo lugar, la descripción velada de situaciones implícitas. Y en tercer lugar, los silencios de las protagonistas. ¿Qué podemos decir sobre la omisión de vocabulario? En primer lugar, hay tantas palabras que se omiten en las novelas de Jane Austen, pero vamos a centrarnos en un par de ellas. La primera es la palabra prostituta. Jane Austen jamás menciona la palabra prostituta en sus novelas. Sin embargo, los lectores de la época eran suficientemente avezados y tenían el suficiente contexto para darse cuenta que Mrs. Clay en Persuasion era una de ellas, o quizá algo mucho peor. Mrs. Clay utilizaba Gowland's Lotion. Gowland's Lotion era una crema de belleza que contenía mercurio y el mercurio era la sustancia que se utilizaba para curar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué denuncia Jane Austen con la figura de Mrs. Clay? Jane Austen denuncia una ambición desmesurada por el dinero, y para ello emplea la figura de una viuda joven, madre de 2 hijos, que utilizaba sus encantos físicos para usar y manipular a las personas. Hay otra palabra que me encantaría remarcar, que es la palabra adulterio. Tampoco aparece mencionada en las novelas de Austen, sin embargo, sí que era un término muy popular en la época, crim con, que es una especie de eufemismo para criminal conversation. Para ello, Jane Austen, para denunciar que el adulterio estaba presente en esa sociedad y también lo hacía en sus obras, utiliza a 2 figuras femeninas muy representativas, Elinor Dashwood en Sense and Sensibility y Harriet Smith en Emma. ¿Para qué usa Jane Austen a estas 2 heroínas? Pues en primer lugar para criticar a la figura del príncipe regente y la reina Caroline. El príncipe regente era un hombre terriblemente adúltero y la reina Caroline era muy popular en Gran Bretaña. El pueblo era consciente de ello y sufría, y Jane Austen también lo hacía, aunque le tuvo que dedicar su novela Emma, y el príncipe regente era también profundo admirador de la escritora. Con estas 2 heroínas, con Elinor Dashwood y Harriet Smith, Austen refleja lo duro que era estar enamorada, como en este caso, de un hombre comprometido, porque era igual de pecaminoso en esa época que estarlo de un hombre casado. ¿Qué ocurre con la descripción velada de situaciones implícitas? Hay tantas, pero ahora vamos a centrarnos en 2. La primera es el suicidio. El suicidio era un acto contra Dios
y contra el rey. Tenemos una típica heroína de sensibilidad llamada Marianne Dashwood en Sense and Sensibility, que intenta suicidarse cuando es despreciada y humillada por Mr. Willoughby en Londres y retorna a casa. Nunca se menciona la palabra suicidio, nunca se menciona que intenta suicidarse, pero Jane Austen salva a Marianne Dashwood de ese suicidio. Es una típica heroína de sensibilidad, pero de esa forma Jane Austen también critica el exceso de emociones tan típico de esa época. ¿Qué ocurre con la pérdida de la virginidad? Pues obviamente también aparece, también era un signo de los tiempos, y para ello utiliza a Lydia Bennet en Pride and Prejudice. Nunca aparece mencionado, repito, pero sin embargo tenemos un grupo nominal muy interesante, el Great Slit. El Great Slit en su camisón, esta gran abertura, esta gran factura, aparece justamente para demostrar que lo que había ocurrido pues la primera noche que pasa con Mr. Wickham cuando se marcha con él, se fuga con él. En cuanto a los silencios de las protagonistas, vamos a mencionar a Fanny Price en Mansfield Park y Anne Elliot en Persuasion. Aquí, estas dos protagonistas, que son silenciosas, que son calladas, nos demuestran que con su silencio se puede conseguir lo mismo que con la elocuencia, la misma elocuencia que tenían Elizabeth Bennet en Pride and Prejudice o Emma Woodhouse en la novela del mismo nombre. Anne Elliot, callada, prudente, silenciosa, gracias a sus oídos, a su mente, a sus ojos, sabemos lo que está ocurriendo en su familia y sobre todo, gracias a todo eso, somos conscientes de la ausencia pública de sentimientos, de su ausencia pública de sentimientos desde el retorno del capitán Wentworth, pero sobre todo lo que Jane Austen intenta transmitir es el tedio y la vacuidad que afectaban a un sector muy amplio de la sociedad con unas verdades incómodas que no querían reconocer bajo ningún concepto. Fanny Price, también prudente, silenciosa, con una voz alta y clara cuando hablaba, es la confidente de su familia, es la receptora pasiva de todo lo que ocurría y con su prudencia, con su silencio, con su humildad, es la gran vencedora, la gran triunfadora de la novela. ¿Qué ocurre con la antisocial Anne de Bourgh en Pride and Prejudice, la hija de Lady Catherine? Anne de Bourgh es el producto de un interés obsesivo de su madre, es el resultado y es lo que intenta criticar Jane Austen, una estructura familiar caduca que estaba empezando a desaparecer. Con su silencio, con su exclusión, representa el fracaso de una madre tiránica y una madre muy dominante. En este periodo histórico no debemos olvidar a las viudas. Las viudas representan la bonanza económica durante mucho tiempo, puesto que tenían trabajos y eran filántropas y regentaban negocios al mismo nivel que los hombres. ¿Qué ocurrió? Pues que Gran Bretaña pasó de un feudalismo agrario a un capitalismo mercantil muy fuerte. Entonces, todas estas mujeres fueron excluidas de los empleos que tenían normalmente y sufrieron especialmente desde la proclamación de la Hardwicke Act en el año 1753, que las denegó todos los derechos a heredar de sus maridos, quedando en unas situaciones de penuria económica con sus hijos tremendas. Jane Austen tiene muchas viudas en sus novelas, pero ahora nos vamos a concentrar en tres: Mrs. Bates en Emma, Mrs. Ferrars en Sense and Sensibility, y Mrs. Smith en Persuasion. Todas estas viudas representan el tremendo cambio que se produjo en Inglaterra en los aspectos sociales, políticos y económicos como consecuencia de la Revolución Industrial. Vamos a empezar con Mrs. Bates. Mrs. Bates, una de las heroínas más ancianas de Jane Austen, es pobre, sorda, apenas articula palabra, pero es un ejemplo de humildad que sobrevive gracias a la ayuda y el apoyo de la comunidad que le rodea.
Jane Austen, con Mrs. Bates, quiere ensalzar los valores de bondad y estabilidad social que también eran tan necesarios en aquella época. ¿Qué pasa con Mrs. Ferrers? ¿Qué ocurre con Mrs. Ferrers? Mrs. Ferrers es excluida no solamente en cuanto al discurso, sino también como presencia física. Mrs. Ferrers representa un interés exagerado por el dinero y es un producto de ese nuevo código moral que propiciaba tanto el interés exagerado por el dinero. Después podemos mencionar a Mrs. Smith. Mrs. Smith representa los peligros que acechaban a las mujeres en la sociedad patriarcal del momento, pero sobre todo lo que quiere ensalzar Jane Austen es cómo esta mujer puede subsistir muy humildemente gracias a su pequeño trabajo, gracias a sus ingresos. ¿Qué consigue Austen con los silencios y con el sufrimiento de estas heroínas? Austen, en primer lugar, consigue que el lector, tanto del siglo XIX como del siglo XXI, se dé cuenta de la hipocresía, del poder manipulador del dinero y de las leyes absurdas que afortunadamente luego cambiarían y que dominaban el momento. Esto puede ser la parte negativa, pero la parte positiva es que gracias a estas heroínas silenciosas, Jane Austen consigue que el lector se dé cuenta de la importancia del individualismo, de la bondad y de la apertura de relaciones sociales en aquel momento. Gracias al sufrimiento de las heroínas, gracias a la forma en la que les dotó de poder, de autonomía, de poder moral, inclusive algunas veces de poder económico, Jane Austen aporta soluciones innovadoras y progresistas en una época de cambio, de transformación y que fue muy beneficiosa para las mujeres del momento.